Con medio gobierno y su propia mujer bajo la sospecha de la corrupción, Pedro Sánchez ha decidido irse de vacaciones. Veremos cuánto nos sale que su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo se tome unos días de descanso porque está muy cansado de decir tantas mentiras, y veremos también las novedades que sigue habiendo sobre el caso PSOE, la trama de las mascarillas. Están intentando que esto se enfríe desviando la atención hacia otras cuestiones, pero sigue saliendo información. Por resumir, Teresa Rivera, María Jesús Montero y Nadia Calviño están salpicadas por la trama Air Europa que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Esta empresa fue rescatada mientras financiaba los negocios de Begoña Gómez en el Africa Center. Y por otro lado, Armengol, Marlaska, Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, Ábalos, Elma Saiz y Chivite están bajo la sospecha de las comisiones por las mascarillas. Eso en un resumen muy resumido, al que habría que agregar que la Fiscalía tenía conocimiento de esto, pero esperaron a que tuviesen lugar las elecciones para que no afectase al PSOE. Y Pedro Sánchez, que es un auténtico golfo, con todo el descaro del mundo, se va de vacaciones en lugar de dar explicaciones. Sin haberlo deseado, hecho un pareado. Primero vamos a ver el truco que emplea Pedro Sánchez para poder emplear el Falcon todo lo que le dé la gana, después a dónde se ha ido de vacaciones, cuánto nos cuestan sus vuelos, y luego veremos las novedades del caso PSOE, que ya digo que las hay. El truco de Sánchez para ir en Falcon a actos del PSOE, autoinvitarse a empresas públicas acompañado de su asesora de imagen. Ya sabéis que lo importante no es si gestiona bien o mal. Lo importante es que esté guapo, y puede sonar a broma, pero verdaderamente hay muchas personas que votan a Sánchez porque lo encuentran atractivo. Sánchez tiene tomada la medida a la sociedad española, sabe que somos una charocracia, así que explota a base de bien su imagen de gentleman. Aunque más bien es un villano de película de mafia. Pero sí, Sánchez es un acoplado, se agrega, se autoinvita, y de esta forma puede emplear el Falcon todo lo que le dé la gana. Pero aquí hay que recordar que a veces ni siquiera lo justifica. De hecho, más de una tercera parte de los vuelos a República Dominicana están sin justificar. Y lo importante no es solo el descaro con el que emplea un transporte que pagamos entre todos, y que contamina muchísimo más que el coche mientras nos dicen que no tenemos que ir conduciendo al trabajo porque clima cambiático. Lo importante es que no podemos saber quiénes le acompañan, y por supuesto tampoco podemos saber de qué hablan, ni qué llevan dentro. Porque si veíamos que Venezuela introducía dinero en España a través de valijas diplomáticas, según el Pollo Carvajal, para financiar a Podemos, ¿qué no llevará Sánchez en el equipaje del Falcon? Por poner un ejemplo, para un trayecto de 12 minutos, sí, de 12 minutos, movilizó el Falcon y la excusa que puso es que iba a Navantia. Después supimos que la empresa no le había invitado, pero es que al poco tiempo volvió a decir que volvía a ir otra vez a Navantia. Y fue ahí cuando prometió grandes inversiones para intentar conseguir votos para Besteiro. La Junta Electoral Central le expedientó por ello, pero da igual porque como él no lo paga, lo pagamos nosotros. Lo gracioso es que según Voz Populi, Sánchez se plantó en Navantia para hacer acto de presencia y luego irse a donde realmente quería ir y no conocía siquiera la labor que hacían allí. Sí, es surrealista, totalmente surrealista. Le preguntan, ¿a usted dónde va con el Falcon? Y dice, yo voy a Navantia. Luego se planta allí y dice, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, me voy. Y ya está. Pero ahora toca hablar de dineros. ¿Cuánto nos sale la broma? En este artículo del Debate explican muy bien cuánto nos cuesta cada vuelo de su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo. 6.000 euros la hora. Se trata de un aparato con un coste superior a los 30 millones de euros. Ni qué decir tiene que hace no mucho cambió el catálogo de comida y de bebida que había en el Falcon. Pero por uno mucho más caro, no penséis que barato costes. Y ahora vamos a comparar cuánto ha empleado el Falcon Pedro Sánchez con cuánto lo emplearon otros presidentes. Aunque Sánchez no es un presidente, deberíamos de compararlo con Fernando VII. Lo que pasa que en aquella época todavía no habían inventado el Falcon. Felipe González 165 ocasiones, Aznar 240, Zapatero 242 y Rajoy 198 en total, en toda la trayectoria de ellos como presidentes. Pues Sánchez únicamente en el año 2022 empleó el Falcon 190 veces. Empleó el Falcon en un año más veces que Felipe González en toda su trayectoria. Y él fue el presidente más longevo. Y hablando de sus destinos, Sánchez se gasta 477.000 euros en la Mareta y retira todos los fondos al Valle de los Caídos. Mandó construir un muro para que no hubiese miradas indiscretas que pudiesen verle usar la piscina. No es broma.
Es una cuestión de prioridades. Primero, que nadie vea nadar a su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo y luego ya los enfermos de ELA. Pero esta vez no ha ido a la Mareta, ha ido a las Marismillas. Estilo colonial, playa propia y 18 habitaciones, el refugio de lujo de Pedro Sánchez para sus vacaciones. Y cuando no va a la Mareta o a las Marismillas, se marcha a Marruecos. Si os dais cuenta, Pedro Sánchez es un figurín al que le encanta figurar. Es el típico nuevo rico que va por ahí aparentando, solo que en el caso de Sánchez y Begoña somos nosotros quienes les pagan la fiesta. A él lo que le gusta es que le hagan reverencias, que le reciban a bombo y platillo y decir soy el presidente del gobierno de España. Un auténtico impresentable manchado con la sombra de la corrupción. Vamos a ver las novedades del caso PSOE. Primero hablaremos de Salvador Illa y después de Koldo y Ábalos. Salvador Illa eximió a un proveedor de su pueblo de etiquetar correctamente las mascarillas. Para resumiros, el amigo suyo era alguien que ya había sido investigado y cuya empresa era de bebidas alcohólicas. Todo esto mientras dejaban a empresas sanitarias fuera de los concursos. Lo que no sabíamos es que además le eximía de cumplir con el reglamento. Parece ser que eran amigos desde que ella fue alcalde. FCS Select, con sede en Sant Cugat del Vallès y con una nave comprada en 2022 en la Roca del Vallès, localidad de la que fue alcalde Illa entre 1999 y 2005. Los lotes eran defectuosos, no cumplieron con los plazos, y peor todavía, la empresa era absolutamente opaca. Pero no pasa nada porque eran amigos de Illa Maravilla. Y ya sabéis que este gobierno es especialista en colocar a los allegados. Sánchez subvenciona a su hermano para que se realice como músico, le da subvenciones millonarias a la empresa del padre, coloca a Serrano en correos, luego lo mueve a otro chiringuito, hace funcionarios a todos sus amigotes. Y de Begoña, ¿qué decir? Está en el centro del huracán de la corrupción. Pues los demás ven eso y dicen yo también. El caso es que Abascal ha interpuesto una denuncia contra Salvador Illa. Vox presentó la semana pasada una querella ante el Supremo contra el candidato del PSC por las graves irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Que a todo lo que hemos visto con su amigote faltaría agregar que le ordenó a un funcionario que coloque a la empresa de la trama de Ábalos y Koldo y que dejó fuera de su megacontrato a empresas que licitaban mucho más barato. El megacontrato era de 2.500 millones, 5 ministerios de igualdad. Y la verdad es que es verdaderamente vergonzoso todo lo que está pasando con el que fuese ministro de Sanidad, ordenando a funcionarios que incluyeran al proveedor de Ábalos mientras la gente se moría y dejando a empresas fuera que podían haber entregado el material más barato y antes, y tal vez varias de las vidas que se perdieron se podían haber salvado. Y ahora vámonos con Ábalos y Koldo. La UCO reclama al juez el bloqueo urgente de una moto de Koldo. La Guardia Civil recalca que la usaba para acudir a reuniones sobre los hechos investigados. Que a mí lo que me sorprende es que no le hayan retirado todavía a los investigados el pasaporte. Cuando menos lo esperemos se marchan a República Dominicana y ya no vuelven. Se sabe que parte del dinero se enviaba a ese país. Y sabemos también que tienen dinero en un offshore de Luxemburgo. Podrían tranquilamente rehacer su vida en República Dominicana sin rendir cuentas ante la justicia. Por otra parte, sabemos que Ábalos y Koldo se gastaron 1.084 euros en un parador 4 días antes de que le destituyeran. Acordaos que pagaban extras, ya os podéis imaginar que extras, en hoteles con fajos de billetes y que metían el dinero en cajeros automáticos, solo que esta vez en lugar de en Tenerife fue en Granada. Yo no sé qué tipo de extras pueden costar 1.000 o 4.000 euros, pero si somos un poco mal pensados podríamos pensar que las escorts y la cocaína. Ahora, eso ya sería lucubrar. A lo mejor se lo gastaban en trufas con caviar, vaya usted a saber. El caso significativo del parador es que parece ser que se reunieron con el representante de una empresa a la que le hicieron adjudicaciones desde Adif y parece ser que todo eso estaba amañado. Estaríamos hablando de una trama diferente a la de las mascarillas, que aquí te pones a rascar y salen tramas por todas partes. Y para que veáis hasta qué punto le están echando morro a la situación, encima tienen la osadía de decir que sufren una especie de persecución extraña. El comisionista del caso Koldo, hablamos de Aldama, carga contra el juez por el embargo indiscriminado de 8 millones de euros. Pobrecitos, ¿cómo sufren? Son unas víctimas. No, no son unas víctimas, son unas personas que se estaban lucrando mientras nos encerraron, cerraron la atención primaria y dejaron que gente muriese sola sin poder despedirse de sus seres queridos. Y encima lucrándose con nuestro dinero. Y como ya sabréis, el artífice de presentarle a Sánchez y Ábalos a Koldo fue Santos Cerdán, y fuentes del PSOE temen que la figura de Cerdán les lastre.
Un sector del PSOE duda de la idoneidad de Cerdán para negociar con Puigdemont tras un mes del caso Koldo. Pero el problema no es ni Sánchez ni Santos Cerdán, el problema es el PSOE. 145 años de corrupción. No es que Cerdán no sea idóneo, es que no es idóneo ni Cerdán, ni Armengol, ni Sánchez, ni Ábalos, ni Illa, ni ninguno de ellos. ¿Qué tendrá que tener alguien en la cabeza para seguir votando al PSOE? Es que esa pregunta es la que hay que hacerse. No sé si Cerdán es o no es apto. Está claro que no, pero es que ninguno lo es. Así que lo tenemos a Pedro Sánchez yéndose de vacaciones a costa del contribuyente, como si aquí no pasase absolutamente nada, con medio gobierno y la parienta salpicados con la sombra de la corrupción. Lince TV, política y noticias.